Las cuevas suelen formarse cuando el agua viaja a través de la piedra caliza durante un largo periodo de tiempo. En realidad, lo mismo ocurre con el hielo, e incluso con los trozos de hielo más grandes que flotan en la Tierra, pero a pesar de sus similitudes, las cuevas de hielo y las cuevas de piedra caliza tienen algunas diferencias claras y convincentes. Cuando la mundialmente famosa buceadora de cuevas Jill Hennard se sumergía en una cueva situada sobre el iceberg más grande del mundo en la Antártida, algo salió terriblemente mal. Esta es su historia. Nacida en Toronto, Canadá, en 1965, la infancia de Jill Hennard estuvo llena de un deseo innato de explorar y una tormenta perfecta de inspiración. Al crecer en los años 60, fue un espectador vivo de las increíbles misiones Apolo que eventualmente enviarían humanos a la Luna. Esto lo inspiraría a querer convertirse en astronauta, pero desafortunadamente su madre tuvo que darle la noticia de que no había ningún programa espacial en Canadá, al menos en ese momento. Afortunadamente, esta no fue su única inspiración, y pasó todas las semanas esperando ansiosamente el estreno del domingo por la noche de Submarine Adventures de Jacques Cousteau. Su inclinación natural a explorar se fortalecería a lo largo de la escuela, gracias a algunos maestros influyentes, y más tarde se uniría a las guías de Canadá, donde tuvo muchas mentoras fuertes que le mostraron que estaba bien que las niñas fueran aventureras y estuvieran en un mal ambiente. Roles de género tradicionales. Posteriormente obtuvo una licenciatura en diseño de comunicación visual de la Universidad de York y posteriormente fundó su propia empresa de diseño gráfico y publicidad. Posteriormente, por las tardes y los fines de semana, daba lecciones de buceo, que ya dominaba. Pero a pesar del éxito de su negocio, lo que realmente quería era pasar más tiempo en el agua, y en 1991 vendió su negocio y se mudó a las Islas Caimán, donde trabajó en una pequeña cabaña de buceo y administró el marketing, la capacitación de buceo y el día. Operaciones del día de hoy. Operaciones diarias. También dedicaría este tiempo a dominar realmente la fotografía dentro y fuera del agua, y después de unas 1000 inmersiones se mudó nuevamente, esta vez a Florida, para centrarse en el buceo en cuevas. Durante este tiempo, enfrentó muchos desafíos como mujer en un deporte muy dominado por los hombres. Esto se aplica no solo al buceo, sino especialmente al buceo en cuevas y, más tarde, a la cinematografía submarina. A menudo era la única mujer en el barco de expedición o en la clase de entrenamiento, y muchas veces se desaprovechaban oportunidades. A menos, por supuesto, que sea demasiado asertivo acerca de su deseo de desempeñar un papel en particular. De hecho, esperaba convertirse en buceadora comercial en algún momento y le dijeron rotundamente que no había lugar para las mujeres en el buceo comercial. Esto debería haber sido desalentador, pero en lugar de desanimarse, Jill mantuvo la cabeza gacha, trabajó duro y se volvió innegablemente buena, superando las probabilidades a pesar de las probabilidades. En Florida, comenzó a trabajar con el cineasta Wes Gauss, quien fue su mentor, y luego lo contrató para escribir y producir varias películas independientes. Durante este tiempo, los dos trabajaron en National Geographic y, a finales de los 90, hablaron sobre su deseo de ir a la Antártida. Sabían que National Geographic también estaba interesado en escribir una historia allí, pero necesitaban encontrar un tema convincente. Entonces, por casualidad, mientras intercambiaban ideas, un trozo de hielo se desprendió de la plataforma de hielo de Ross. Y este no era un iceberg cualquiera, era el iceberg más grande jamás registrado, más tarde llamado iceberg B-15, y simplemente no se puede subestimar lo significativo que fue. Una plataforma de hielo es un gran glaciar flotante que se extiende desde la masa continental costera. Como ocurre con la mayoría de los glaciares, fluyen lentamente hacia abajo bajo el peso de su propia masa, y en la Antártida y otras áreas donde se forman estos glaciares en la costa, el hielo fluye hacia abajo y hacia el agua. Cuando estas capas crecen lo suficiente, la unión puede agrietarse y eventualmente romperse y convertirse en un iceberg. Tampoco se puede subestimar el tamaño de estas plataformas de hielo. Pueden tener desde solo 300 pies, 91,44 metros, de espesor hasta 3000 pies, 914,4 metros, de espesor. La plataforma de hielo de Ross también tiene una superficie de 193.000 millas cuadradas, 499.867,7 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente el mismo tamaño que Francia.
Y el iceberg B-15 que se desprendió de él tenía un tamaño de 4.200 millas cuadradas, 1.088 kilómetros cuadrados, que era del mismo tamaño que Jamaica o 10 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. Cuando se rompió, se convirtió en el objeto en movimiento más grande del planeta. Increíblemente, esto no fue del todo inesperado. Los científicos observaron cómo se formaban grietas en la plataforma de hielo y se dieron cuenta de que era solo cuestión de tiempo antes de que se rompiera por completo. Cuando esto sucedió, Gill planteó la hipótesis de que el agua corriente crearía fisuras, túneles y cuevas en el hielo, similares a la piedra caliza blanda. Aunque no estaba del todo seguro de que ese fuera el caso, él y Wes le presentaron la idea a National Geographic. Pensaron que era una gran idea y luego consiguieron la financiación que necesitaban para organizar una expedición. Luego abandonaron Nueva Zelanda en 2001 y navegaron en terribles mares de 18,3 metros durante 12 días para llegar a la sección del iceberg que planeaban explorar. Cuando llegaron al borde, Gill se quedó atónita al ver que parecía una montaña flotando en el océano, ya que en algunos lugares había miles de metros de acantilados de hielo intactos que emergían del agua. A pesar de esto, decidió probar por un minuto sus nuevas cámaras. Pero en agua tan fría, a solo unos pocos grados por encima del punto de congelación, se pierde la función motora casi de inmediato y rápidamente se pierde la capacidad de pensar con claridad. Después de ese minuto de metraje, Gill, Paul y varios otros miembros de la tripulación ayudaron a subir a Wes al barco mientras él estaba básicamente sentado en una bolsa de agua helada. Luego tuvieron que llevarlo rápidamente de regreso a la nave nodriza e inmediatamente ponerlo en un saco de dormir para calentarlo. Y ese fue solo el primer minuto de la primera inmersión. Además, aunque todos eran buceadores de cuevas de piedra caliza con mucha experiencia, la cueva de hielo en la que pretendían sumergirse, si existiera, era un territorio inexplorado. Por ejemplo, en lugar de fijar líneas a la roca, necesitarían usar tornillos de titanio para fijar el hielo. En el hielo. Después de la primera inmersión de prueba, Gill y Paul decidieron regresar al agua para ver si la predicción de Gill era correcta. Entraron al agua una vez más con una mezcla de nerviosismo y emoción, y como el agua estaba tan fría, inmediatamente sintieron como si sus cerebros se congelaran. Aunque llevaban trajes de neopreno y estaban casi completamente cubiertos de la cabeza a los pies, optaron por una mascarilla un poco menos restrictiva para poder ver mejor. Descendieron de la superficie a través del lodo, trozos de hielo y una mezcla de agua dulce y salada. Luego entraron en una gran grieta dentro del iceberg y lo siguieron mientras la luz detrás de ellos desaparecía lentamente. Esta brecha eventualmente los llevaría a 39,62 metros, 130 pies, hasta el fondo del océano. Miraron a su alrededor durante un rato y luego, milagrosamente, vieron un pasaje tal como Gill teorizó. Este pasaje era una cueva justo debajo del enorme iceberg. Los dos nadaron lentamente hacia la cueva helada y se sorprendieron al ver el fondo marino repleto de vida. Sobre ellos estaba el hielo azul oscuro y blanco del iceberg, y cubriendo el suelo había organismos que se alimentaban por filtración de color rojo, amarillo y naranja y que Gill describió como casi parecidos a una alfombra peluda. A medida que se adentraban más en la cueva, de repente todos estos isópodos que parecían langostas araña comenzaron a llover sobre ellos desde las grietas de arriba. Los objetos del tamaño de la palma de la mano cayeron sobre dos buzos y su equipo fotográfico. Después de librarse de esta inquietante experiencia, el dúo se adentró más en las profundidades de la caverna azul oscuro. El hielo alrededor y encima de ellos gemía contra el fondo del mar, produciendo un sonido constante de chasquidos y estallidos. Y ahora, más que nunca, eran conscientes de que, a diferencia de las cuevas de piedra caliza, el hielo no solo se movía sino que cambiaba rápidamente. En un momento hubo una vibración de gemido profundo que se extendió por todo el cuerpo de Gill. Miró a Paul y él claramente lo sintió también, y aunque era inquietante, mirar a su alrededor parecía que todo estaba bien, por lo que decidieron seguir explorando. Solo cuando regresaron se dieron cuenta de que no todo estaba bien. Había enormes trozos de hielo bloqueando la salida de la cueva. La puerta había desaparecido. El sonido que escucharon antes fue en realidad el sonido del hielo rompiéndose y bloqueando su salida. Pero al no tener otra opción, avanzaron hacia los bancos de hielo y, afortunadamente, lograron abrirse paso y regresar a la grieta.
A una profundidad de unos 6,1 metros, 20 pies, tuvieron que detenerse para aliviar la presión, y Jill pudo ver a Wes y a uno de los miembros de la tripulación chocando las manos y celebrando. Jill y Paul se enterarían más tarde de que habían visto un trozo gigante de iceberg romperse y caer directamente contra la puerta. La ola que provocó fue tan grande que casi volcó el barco, y Jill y Paul no tenían idea de si podrían volver a hacerlo. Tampoco tenían forma de reunir un equipo de rescate, por lo que esperaron ansiosamente, con la esperanza de ver eventualmente a la pareja en el agua. Al día siguiente, Jill, la profesional consumada que es, se mostró optimista acerca de volver al agua. Aunque hubo algunas dificultades, pensó que al menos habían más que el día anterior, lo que les daba mejores oportunidades. Todavía era un territorio riesgoso e inexplorado, pero al menos ya no era su primera inmersión. Él y Paul descendieron al agua una vez más y rápidamente se dirigieron hacia la entrada de la cueva. La abertura parecía relativamente sólida, así que entraron y empezaron a tomar fotografías de la cueva y la vida marina. En este segundo viaje, Jill notó una pequeña corriente moviéndose a través de la cueva que no había notado en sus primeras inmersiones. Esta corriente gradualmente se hizo más y más fuerte, y de repente el agua comenzó a fluir rápidamente a través de la cueva. Instintivamente hundió su mano en el fondo del mar para evitar empujarse hacia adelante, y la corriente hizo que su cuerpo girara alrededor de su mano. Más tarde se darían cuenta de que el iceberg se había derretido durante el día y que toda el agua derretida fluyó hacia la cueva, creando una corriente. Y como era tan poderoso, sabían que tenían que irse de inmediato porque podría volverse aún más fuerte y arrastrarlos hacia lo más profundo del iceberg. Pero cuando giraron hacia la salida y empezaron a patear, la corriente era tan fuerte que no se movían en absoluto. Patearon y patearon pero no pudieron avanzar. Mientras buscaban rápidamente otra solución, vieron una tenue luz azul en la distancia, lo que significaba que podría haber otra entrada. Se miraron y luego decidieron ir y dejarse llevar por la corriente. Estuvieron a la deriva durante mucho tiempo y parecía como si la luz no creciera porque estaba muy lejos. Pero después de estar a la deriva durante lo que pareció una eternidad, llegaron a la luz y, afortunadamente, era otra salida. El hielo estaba tan alto que no podía ver el barco. Habían avanzado lo suficiente bajo el iceberg que su visión era tan borrosa que no podían ver el barco, y el barco no podía verlos a ellos. Se sintió mal cuando se dio cuenta de que estaban perdidos en un campo de hielo y morirían congelados si no los encontraban rápidamente. Sin estar seguro de cuánto tiempo había pasado, se sentó temblando, esperando una señal, y luego escuchó una voz. La misma corriente que los había arrastrado al interior de la cueva también había aflojado el ancla del barco. Cuando la tripulación lo levantó para restablecerlo, hizo un ruido fuerte y luego el barco se movió un poco. Mientras esto sucedía, Jill vio el más mínimo destello del casco y los llamó. Se sintió increíblemente aliviado al escuchar a Wes devolver la llamada y los recogieron poco tiempo después. Después de esta situación cercana, el equipo decidió hacer una última inmersión. Wes quedó tan impresionado con las imágenes que pidió acompañarlas y usar la mejor cámara que tenía. Ya estuvieron allí, pueden aprovechar al máximo su viaje. Entonces los tres se prepararon y saltaron al océano una vez más. Esta vez el guante de Jill tenía la más mínima fuga que permitió que entrara agua helada, pero decidió que no era tan malo como para justificar salir. Pronto estuvieron en el fondo del océano, tomando fotografías en la cueva. Pero una vez más la corriente aumentó muy rápidamente y esta vez fue mucho más fuerte que antes. Jill se volvió hacia Wes y Paul y les dio una señal de que era hora de irse, pero mientras se dirigían nuevamente hacia la salida, la corriente era tan fuerte que casi no avanzaban. Usaron sus manos para cavar en el suelo, pero incluso eso apenas fue suficiente para moverlos. Tiraron y tiraron hasta que sus brazos ardieron y temblaron, y Jill comenzó a pensar que tal vez nunca más lo lograrían. Él estaba al frente, Paul detrás de él y Wes detrás, y él también estaba perdiendo terreno. Gritó a los demás para que le ayudaran con la cámara y Jill pensó, olvídate de la cámara, podríamos morir aquí. Luego, cuando Paul regresó para ayudar, Jill se puso furiosa. Este fue el tipo de error que puso a todos en peligro. Afortunadamente, los dos lograron sacarlo de la cueva y meterlo en la grieta. Pero a pesar de que entraron en la brecha, la corriente era tan fuerte que toda el agua de deshielo fluyó hacia abajo, obligándolos a caer al fondo marino y atrapándolos a 130 pies,
39,62 metros, debajo de la superficie del océano. Jill se quedó mirando las resbaladizas paredes de la grieta, buscando desesperadamente algo a que agarrarse. Después de haber estado en el agua durante más de 2 horas, la mano de Jill estaba casi completamente congelada por la fuga y se resbaló de la pared mientras se aferraba a cualquier cosa. Entonces se le ocurrió una idea. Recordó haber visto estos pequeños peces excavando en el hielo y haciendo agujeros del tamaño de un pulgar. Volvió a pasar la mano por el hielo y se dio cuenta de que podía meter los dedos en la ranura y utilizarlos como ayuda para escalar. Pronto los tres salen lentamente de la grieta, a 130 pies del hielo, y llegan a la superficie. Casi 3 horas después emergieron del hielo y la mano de Jill estaba gris y sin vida. Cuando extendió la mano para agarrar la escalera, ni siquiera cubría el mango, pero pudieron salir con éxito y su mano sanó sin ningún problema. Increíblemente, 2 horas después el equipo volvió a preparar su equipo con la esperanza de realizar una última inmersión. No podían dejar pasar la oportunidad de capturar más imágenes mientras estaban allí. Quizás sean las últimas personas en tener esta oportunidad. Pero entonces, mientras estaban sentados comiendo y planeando la siguiente inmersión, oyeron gritos del guardia en cubierta. Los tres corrieron para ver qué era la conmoción y observaron con horror cómo el iceberg en el que acababan de estar se rompía, dando vueltas y sacudiéndose violentamente. Incluso los trozos de hielo que caían de él enviaban enormes olas hacia el barco. En ese momento todos se dieron cuenta que si estaban en el agua probablemente no podrían volver a salir. Y así como fueron las primeras y las últimas personas en ver el fondo del iceberg. Afortunadamente, lograron capturar toneladas de imágenes del interior de la cueva, que luego se convirtieron en un documental conocido como Asylum. Desafortunadamente ya han pasado algunos años desde que se publicó y no puedo encontrarlo en ningún lugar de internet. Si alguno de ustedes puede encontrarlo, no les importe comentarlo a continuación, me encantaría verlo y estoy seguro de que muchos otros también lo harán. Estoy seguro de que las vistas son increíbles. En cuanto a Jill, como mencioné antes, ha enfrentado muchos desafíos como mujer en el mundo del buceo, pero a pesar de ello, ahora es considerada una de las mejores buceadoras del mundo, sea masculina o femenina. Fue galardonado con el Premio de Formación de Buzo Submarino del Año en 2018 y posteriormente fue incluido en el Salón de la Fama Internacional del Buceo en 2020. También ha ganado numerosos premios por buceo, realización cinematográfica y escritura, y permanece activo en los 3 campos. Hasta el día de hoy, considera el iceberg del B-15 como el punto culminante de su carrera. También fue entrevistado por el canal de YouTube Dive Talk. Si nunca antes has oído hablar de las charlas sobre buceo, te recomiendo que las consultes. Son 2 buceadores de cuevas e instructores de buceo con todo tipo de videos geniales en su canal donde analizan y reaccionan a diferentes videos de buceo. Ofrecen su análisis experto de las diversas situaciones en las que se encuentran las personas mientras bucean. Su entrevista con Jill también cubrió mucha información técnica sobre su buceo en la Antártida que puede resultarle interesante. Otra nota rápida, yo tampoco suelo hacer esto. Pero más allá de todas las otras historias que he cubierto en este canal, el conocimiento que tiene Jill es asombroso si alguna vez has considerado dar el paso. Carrera, te recomiendo encarecidamente que lo consultes. En particular, el enlace titulado Ocean Explorer ofrece un buen resumen de su trayectoria profesional. Y muchas gracias a todos los que vieron el video hasta ahora. Nuestros nuevos videos se publican cada semana. Nos vemos en el próximo video. Les deseo a todos un buen día.